Después de renacer, toda mi familia podía oír mis pensamientos. ¿Debería decirle a papá que su amado hijo adoptivo es en realidad el hijo ilegítimo de mamá? Vi a papá tomar la mano del hijo ilegítimo y de repente se estremeció. Es mejor no decirle a mi segunda hermana, Zoe, que mamá la crió deliberadamente para ser inútil. Vi a Zoe, absorta en su juego, y de repente sintió que su teléfono se calentaba demasiado. Si mi hermana mayor, Chloe, supiera que mamá le había causado la lesión en la pierna, ¿se le rompería el corazón? Vi a Chloe, sentada en su silla de ruedas, prácticamente furiosa. Menudo dilema. Si supieran que mamá hizo todo esto solo para casarse con su primer amor, ¿se desmoronaría esta familia? Vi cómo toda mi familia la miraba, y había cambiado. Tras unas pocas discusiones con el hijo adoptivo de la familia, mi mamá me arrojó cruelmente por la ventana de un piso 13, matándome al instante. Después de morir, no me desvanecí de inmediato, sino que me convertí en un pequeño atisbo de alma que seguía a mi mamá. Así que aprendí todos los secretos de mamá. Se casó con mi papá solo para ascender socialmente. En realidad, ya tenía un hombre al que amaba. Tuvo un hijo con su primer amor, Jason, el hijo adoptivo de nuestra familia. Desde que se casó con mi papá, mamá había estado planeando cómo apoderarse de los bienes de la familia Miller para luego formar una familia próspera y feliz con su amado esposo y su querido hijo. Pero, inesperadamente, renací. Volví al día en que mamá trajo a Jason a casa para adoptarlo. Jason, date prisa y llámalo papá, dijo mamá, llevándolo ante papá y animándolo. Jason temblaba por todas partes, evitando las miradas de todos, como un pajarito asustado. Las partes de sus brazos, expuestas sin querer, estaban cubiertas de ronchas por los azotes. Fue esta apariencia lamentable la que hizo que papá sintiera compasión por él a primera vista, y que después lo tratara como si fuera suyo, incluso mejor que yo, por temor a que lo descuidara. Justo cuando papá, proactivamente, extendió la mano para tomarla de Jason, ¿qué debía hacer? ¿Debería decírselo? Jason es, en realidad, el hijo ilegítimo de mamá. Vi que papá, que sostenía la mano de Jason, se estremeció visiblemente. Miró a izquierda y derecha, y finalmente a mí. Parpadeé, mirándolo con inocencia. Papá frunció el ceño, pensando que estaba alucinando. A continuación, Jason se arrojará a los brazos de papá, llorando lastimeramente, para ganarse su compasión. Al instante siguiente, vi a Jason lanzarse proactivamente a los brazos de papá y luego llorar a gritos. En mi vida anterior, papá se conmovió mucho y lloró con Jason. Esta vez, no pudo llorar. Tenía la mirada fija en mí. «Leo, ¿hablabas?» No, lo negué. Entonces pensé, no puedo dejar que papá sepa que he renacido. Seguro que me verá como un monstruo. Los ojos de papá se abrieron como platos, con una mirada de incredulidad en su rostro. En ese momento, mamá amablemente se acercó para consolar a Jason. «Jason, deja de llorar. Este será tu hogar de ahora en adelante». Entonces se volvió hacia mí, «Leo, lleva a Jason a su habitación». «De acuerdo». Acepté de inmediato, pensando en silencio. En un momento, Jason se caerá por las escaleras y dirá que lo empujé. Efectivamente, Jason solo había caminado la mitad del camino conmigo cuando de repente se cayó por las escaleras. Mamá corrió hacia él enseguida, lo abrazó y le preguntó nerviosamente, «Jason, ¿qué te pasa?» «No es culpa de Leo». «Me resbalé y caí por las escaleras sin querer», dijo Jason con dolor. Mamá se volvió hacia mí con severidad. «Leo, Jason será tu hermano a partir de ahora. ¿Cómo puedes atacarlo? ¿Te hemos malcriado tanto que eres capaz de cualquier maldad?» Papá ya se había acercado. Obviamente no estaba tan alterado como mamá. Al ver a papá, Jason dijo rápidamente, «Papá, por favor, no culpes a Leo. Sé que no puede aceptar mi llegada de inmediato. Después de todo, era el único hijo varón de la familia. Lo entiendo. En mi vida anterior, así fue como Jason logró que papá sintiera prejuicios contra mí, creyendo que me faltaba compasión. Después, Jason se volvió aún más implacable al difamarme, lo que hizo que papá se sintiera cada vez más decepcionado de mí, por lo que solo lo adoraba a él. Esta vez, pensé, se acabó, mamá y papá me van a culpar otra vez.
No importa cómo les explique, no me escucharán. Mejor no digo nada. Vi que papá me miraba con un dejo de culpa y tristeza. Al instante siguiente, una bofetada. Papá le dio una fuerte bofetada a Jason, dejándolo atónito. Vi a mamá allí de pie, momentáneamente aturdida. Papá, furioso, dijo, lo vi claramente. Caíste solo y te atreves a incriminar a Leo. Con razón te devolvieron después de ser adoptado. La gente compasiva siempre tiene su lado odioso. Adoptar a Jason fue, por supuesto, decisión de mamá. Mamá dijo que vio a un niño pequeño y lastimoso mientras hacía obras de caridad en un orfanato. Había sido adoptado antes, pero esa familia lo maltrataba. No lo soportó y quiso traerlo a casa. También dijo que, como solo yo era un niño en casa, traerlo de vuelta me daría compañía. Papá, incapaz de resistir la insistencia de mamá, accedió. Originalmente, mamá y Jason lo tenían todo bien preparado, pero inesperadamente, la verdad salió a la luz el primer día. Hacía apenas unos momentos, mamá se había parado deliberadamente frente a papá, precisamente porque temía que él descubriera la verdad. Jason estaba tan asustado por papá que no sabía qué hacer y solo podía pedirle ayuda a mamá. Mamá explicó rápidamente, Jason siempre ha sufrido abuso y le falta seguridad, así que quizá haya malinterpretado algunas cosas. Es todo un malentendido. Mírate, le estás dando tanta importancia. No asustes al niño. Papá estaba a punto de revelar el plan de mamá. De repente, volvió a oír mis pensamientos. Si expongo a mamá ahora, no solo lo negará, sino que también la alertará. Después de todo, mamá tiene muchas acciones de la empresa ahora mismo. Papá hizo una pausa. Seguí pensando. Mis dos hermanas definitivamente apoyarán a mamá. Normalmente, mamá es la madre amable y papá es el padre estricto. Si se arma una pelea seria, mis hermanas podrían incluso ayudar a mamá. Papá guardó silencio, probablemente pensando que tenía razón. Luchó por contener su ira y les dijo a mamá y a Jason, no quiero que esto vuelva a suceder. Jason asintió obedientemente, aún con aspecto lastimero. Señor Wilson, llévelo a su habitación, ordenó papá directamente. El señor Wilson rápidamente llevó a Jason arriba. Mamá todavía quería explicarle las cosas a papá, su propósito, por supuesto, era que papá aceptara y apreciara más a Jason. Pero esta vez, papá me tomó de la mano y se alejó de mamá sin mirar atrás. Mamá miró la figura de papá que se alejaba con una expresión desconcertada. Normalmente, si tan solo convencía un poco a papá, él sonreía. ¿Por qué la ignoraba de repente? La miré y no pude evitar sonreír fríamente. No sabía que sus días buenos estaban a punto de terminar, ¿verdad? Papá me llevó de vuelta a mi habitación. Me miró con seriedad. Leo, dile a papá si sabes algo de tu madre. Mi expresión era inocente y negué con la cabeza rápidamente. No lo sé. Pero en mi corazón, pensé, no puedo decirlo, papá se decepcionará. En mi vida pasada, cuando descubrí que mamá salía con otro hombre y se lo conté a papá, él dijo que era demasiado joven para andar difundiendo rumores. También dijo que no tenía compasión, que solo porque mamá adoraba un poco más a Jason, estaba intentando causar problemas. Tengo mucho miedo de que papá ya no me quiera. Vi que los ojos de papá se llenaron de lágrimas al instante, con el rostro lleno de dolor y culpa. Dijo, Leo, eres el hijo de papá. Papá te amará más que nadie en esta vida. Yo también quiero mucho a papá. Me conmovió mucho y me arrojé a sus brazos. Papá ya no me obligó a decir más. Pero después de eso, pude sentir claramente la distancia entre papá y mamá y Jason. Cada vez que Jason intentaba congraciarse con papá, papá lo ignoraba. Cuando mamá intentaba ser atenta con papá, él tampoco le hacía caso. Papá, aunque normalmente no iba mucho a la empresa, empezó a ir con frecuencia durante esta época. Vi a mamá y a Jason un poco ansiosos. Después de cenar, se escondieron en un rincón, susurrando. Jason dijo, mamá, ¿no dijiste que ese hombre era fácil de complacer? Pero haga lo que haga, es frío conmigo. ¿Por qué? Mamá dijo, yo tampoco sé qué pasa. Es como una persona diferente. Quizás esté en la menopausia y por eso está de mal humor.
Ignorémoslo. Mañana, tu segunda hermana, Zoe, viene a casa para las vacaciones de invierno. Es muy tonta. Deberías ganártela primero. Está bien, asintió Jason. Necesitas reemplazar a Leo en esta familia lo antes posible. Una vez que te conviertas en el favorito de la familia, nos será fácil obtener sus bienes. Y entonces podremos traer a tu papá aquí para que disfrute de la vida, instruyó mamá. Mamá, no te preocupes. ¿Cómo podría Leo, ese tonto protegido, ser mi rival? Pronto conquistaré a toda la familia, dijo Jason con seguridad. De hecho, fue así en mi vida anterior. No solo no tenía protección contra Jason, sino que, gracias al lavado de cerebro de mamá, lo trataba como a un verdadero hermano. Pero él conspiraba contra mí y me incriminaba constantemente, haciendo que toda la familia pensara que era egoísta. Y al final, solo lo adoraban. Pero en esta vida, no tendría tanta suerte. Al día siguiente, al mediodía, mi segunda hermana, Zoe, llegó a casa para las vacaciones de invierno. Era una niña de 90 kilos que nunca hacía ejercicio y le encantaba la comida chatarra. Ella tampoco estudiaba. Jugaba videojuegos todos los días, y la universidad a la que asistía se pagó con dinero familiar. Para los demás, Zoe era una inútil. Papá nunca pensó que Zoe se convertiría en esto, pero sí que había dedicado demasiada energía a la educación de Chloe, y Zoe era principalmente responsabilidad de mamá. Mamá siempre le decía a Zoe que, con Chloe para sostener todo, solo necesitaba ser una niña rica y despreocupada. Poco a poco, Zoe perdió por completo su ambición y solo supo cómo sobrevivir, esperando la muerte. Zoe, Jason fue el primero en saludarla. Se acercó a su oído y le susurró: oí a mamá decir que te encantan las papas fritas, el pollo frito, las tiras picantes y los fideos instantáneos. Los compré todos temprano y los puse en tu habitación. También compré la Coca-Cola que te gusta. No se lo digas a papá, ¿vale? Vi la sorpresa en los ojos de Zoe. Papá no permitía estas cosas en casa e incluso revisaba su equipaje cada vez que Zoe llegaba, impidiéndole comerlas. Antes, mamá se los compraba a escondidas. Ahora era Jason. Sentí claramente que Zoe le tenía un cariño especial a Jason. Hasta que escuchó mis pensamientos. Al ver a Zoe y Jason acercarse, hice pucheros y pensé: Zoe ya tiene mucho sobrepeso y aún quiere comer esa comida chatarra. ¿De verdad quiere ser una teleadicta de por vida? Vi cómo la sonrisa en el rostro carnoso de Zoe se endurecía. Volteó la cabeza, fijándose en mí, observándome fijamente. Hasta una niña de 3 años sabe que demasiada comida chatarra es mala. ¿Nunca se ha preguntado por qué mamá y Jason le dan esto? ¿De qué estás hablando?, me preguntó Zoe enfadada. No dije nada, dije con inocencia. Zoe también se sorprendió un poco porque no me había visto hablar, pero al instante volvió a oír mi voz. Mejor no decirle a Zoe que mamá la crió para ser inútil a propósito. Zoe me miró aún más sorprendida. Seguía absorto en mis pensamientos, pero Zoe sí que tendrá cáncer de esófago por comer tanta comida chatarra, y cuando muera, quedará en los huesos. Zoe abrió los ojos de par en par, incrédula, mientras me miraba. Me di la vuelta y me alejé, pensando mientras me iba: deja que Zoe se acerque a mamá y Jason. En fin, después de que llegó Jason, dejó de quererme. Leo. Zoe me llamó. Me volví. ¿Qué pasa, Zoe? Tú. Zoe dudó, quizá por un segundo preguntándose si estaba alucinando. Dijo: te traje un regalo. Antes de que Jason llegara a esta familia, yo era la favorita. Todos me adoraban, incluso esta segunda hermana rebelde no era la excepción. Me acerqué lentamente. Zoe me dio una figura de acción. ¿Te gusta? Sí. Asentí, pero sin entusiasmo. Murmuré en mi corazón: ahora es tan buena conmigo, pero pronto solo lo será con Jason. Jason acabará arrebatándole incluso esta figura de acción. ¿Cómo es posible? Esto es de tu hermana. Zoe empezó. Jason intervino de repente: «¡Wow! Es tan hermosa». Nunca había visto una figura de acción tan exquisita en mi vida. Parece tan real. Zoe miró a Jason, un poco molesta. Jason dijo con envidia: Leo tiene mucha suerte.
Zoe es tan buena con Leo. Si pudiera tener una figura de acción tan hermosa para dormir, sin duda sería el niño más feliz del mundo. En mi vida anterior, Jason usó su apariencia inocente y lastimosa para que Zoe me dijera generosamente que le diera la figura, diciendo que me compraría otra como compensación más tarde. En realidad, después de dársela a Jason, Zoe nunca más me compró una. Jason le robó el cariño que me tenía. Esta vez, sin esperar a que Zoe hablara, le di la figura directamente a Jason. Si te gusta, tómalo. Pensé, en fin, si no se lo doy, Zoe me convencerá. No quiero complicarle las cosas. Jason parecía encantado. ¿En serio? Gracias, Leo. Y en ese momento, pensé con resignación, Jason dejará caer la figura de acción a propósito y luego me incriminará por romperla. Igual que en la vida anterior. En cuanto le entregué la figura de acción y la solté, cayó directamente al suelo, haciendo un ruido de cerámica al romperse. Acompañado por el grito desolado de Jason. ¡Qué figura de acción tan bonita! ¿Cómo pudo romperse? Soñaba con tener una desde pequeña. Llorando, me preguntó, Leo, aunque no quisieras dármela, no podrías romperla, ¿verdad? Entonces, rápidamente le dijo a Zoe, Zoe, por favor, no culpes a Leo. Él también debió ser descuidado. ¿Por qué debería culpar a Leo?, preguntó Zoe, desconcertada, mirando a Jason con disgusto. Jason estaba un poco avergonzado y también un poco confundido. Pensó que, llegados a este punto, Zoe me regañaría por ser mezquino. Pero no esperaba que Zoe hiciera semejante pregunta, lo que le impidió pronunciar las líneas que había preparado. Es tu culpa por no atrapar la figura de acción. Si alguien tiene la culpa, eres tú. ¿Por qué culpar a Leo? Fue Leo quien lo tiró al suelo a propósito cuando me lo entregó. Jason explicó en voz baja y luego añadió con magnanimidad, no pasa nada. No se lo reprocharé. ¿Se lo reprochas tú? ¿Qué derecho tienes a reprochárselo? Cometiste un error. No solo no te arrepientes, sino que además intentas causar problemas. ¿Cuáles son tus intenciones? La voz de Zoe era fuerte. Jason se puso rojo al oír sus palabras. ¿Quién te dejó entrar a mi casa? Fuera. Vuelve a tu lugar de origen. Esta familia no te recibe bien. Diciendo esto, Zoe estuvo a punto de llevarse a Jason a rastras. Jason estaba tan asustado que empezó a llorar a gritos. Al principio, mamá quería darle suficiente espacio a Jason para que se ganara a Zoe, así que no estaba en la sala a propósito, y papá se había ido a la empresa y aún no había regresado. En ese momento, mamá oyó el ruido y salió rápidamente. ¿Qué pasa? Zoe, ¿cómo puedes tratar así a tu hermano? Preguntó mamá con severidad. Zoe le gritó a mamá. No es mi hermano. Leo es mi hermano. Lo trajiste de vuelta, ¿verdad? Envíalo de inmediato. ¿De qué tonterías estás hablando? Jason es parte de esta familia ahora que está aquí. Eres tan viejo. ¿Por qué sigues siendo tan sensato? Regañó mamá, jalando a Jason a su lado. ¿Y tu hermano incluso te preparó bocadillos, arriesgándose a que papá se enterara y te los comprara? Pero eres tan desagradecido. Cuando mamá mencionó los bocadillos, vi a Zoe enfadarse muchísimo. Justo cuando quería gritarle a mamá, de repente volvió a oír mis pensamientos. Si yo fuera Zoe, no discutiría con mamá ahora mismo. De todas formas, es inútil. Mamá trajo a Jason a casa para embargar los bienes de nuestra familia. Zoe debería aprovechar este momento para trabajar duro, cambiar para mejor y, finalmente, pillar a mamá desprevenida. Zoe hizo una pausa. Las palabras que tenía en la punta de la lengua se le quedaron en la boca. Soltó, en fin, Leo es mi único hermano. Dicho esto, Zoe me apartó, dejando a mamá y Jason mirándose, completamente desconcertados. No entendían por qué de repente toda nuestra familia se había vuelto tan lista. ¿Por qué ya no podían engañarnos? De vuelta en la habitación de Zoe, Zoe tiró furiosa todos los bocadillos que Jason había preparado. Como si recordara algo, también desinstaló los juegos de su teléfono. Después de todo eso, de repente me miró y preguntó con seriedad, Leo, ¿alguna vez te decepcioné mucho?
Negué con la cabeza rápidamente y la animé. No, sé que Zoe es la mejor. No olvidé añadir en mi corazón que Zoe simplemente fue engañada por su madre. Sé que es muy inteligente y que sin duda se convertirá en una persona excepcional en el futuro. Zoe sonrió, algo conmovida. Dijo, Leo, Zoe se esforzará por ser una persona excepcional de ahora en adelante, y nunca dejaré que nadie te vuelva a intimidar. ¿De acuerdo? Creo en ti, Zoe. Asentí con énfasis. Lo primero que hizo Zoe al volver a casa fue ir al hospital para un chequeo completo. Luego contrató a un entrenador personal y creó un plan para bajar de peso. Además de bajar de peso, Zoe retomó sus libros, contrató a un tutor y empezó a ponerse al día con la primaria. Pasó todas las vacaciones de invierno estudiando y haciendo dieta, lo que dejó a su madre y a Jason atónitos. No habían hecho nada, así que ¿por qué habían cambiado papá y Zoe tras la llegada de Jason a la familia? Al principio, papá no iba a la empresa. Mamá se encargaba de todos los asuntos de la empresa. Mamá estaba a punto de ganarse al personal y convertirse en la verdadera persona con poder. Pero en cuanto papá llegó a la empresa, los accionistas y altos ejecutivos que al principio dudaban dejaron de apoyar a mamá. Mamá estaba furiosa. La oí hablar en secreto con Jason otra vez, esta vez con evidente insatisfacción hacia él. ¿Qué te pasa? ¿No te dije que volvieras y conquistaras a esta familia? ¿Cómo terminaste causando tanto lío? Esto se aleja cada vez más de mis planes. ¿Cómo se supone que voy a traer a tu papá aquí para que disfrute de la vida? La voz de mamá era de reproche. Yo tampoco lo sé. Hice todo lo que me enseñaste, pero no me creen. Jason lloró de pena. Mamá no sabía qué había pasado. Estaba un poco nerviosa y simplemente olvidó toda precaución. Tu hermana mayor, Chloe, pronto volverá a casa para Año Nuevo. Ella es quien más confía en mí y también la que más me agradece. No te preocupes por los demás. No son gran cosa. Chloe es la heredera designada de esta familia. Sí, definitivamente lo haré bien esta vez. Me aseguraré de gustarle a Chloe, prometió Jason. Probablemente él también se sintió un poco reacio. Se creía mejor que yo en todos los aspectos, mejor interpretando a la gente, mejor presentándose. ¿Cómo no iba a ganarse el cariño de toda la familia? En mi vida anterior, cuando mamá me tiró del tejado, incluso se burló de mí con arrogancia, diciendo que me había hecho perderlo todo con un solo dedo. Después de que me caí accidentalmente del tejado y morí en el acto ese año, papá y mis dos hermanas estaban muy tristes, pero no tardaron en dejarse engañar por las palabras dulces de Jason. Y poco después, mamá y Jason los aniquilaron a todos. Pensando en mi vida anterior, apreté los dientes. Esta vez, les tocaba a mamá y Jason enfrentarse a la venganza. Una semana antes de Año Nuevo, mi hermana mayor, Chloe, regresó de su recuperación en el extranjero. Hace medio año, los frenos del coche de mi hermana fallaron repentinamente, lo que provocó un accidente muy grave. Ese día, papá y yo estábamos de viaje, Zoe estaba en casa jugando videojuegos, y mamá fue la primera en correr a salvar a Chloe. Se dijo que ese día llovió muy fuerte, que la carretera se había derrumbado y que la ambulancia no pudo llegar de inmediato al lugar del accidente. Fue mamá quien cargó a Chloe a la espalda durante varios kilómetros para llevarla a la ambulancia, y todo el proceso fue filmado por los transeúntes. Todos alababan la grandeza del amor maternal. El cariño de toda la familia por mamá se profundizó. Pero la verdad era que mamá había hecho arreglos para que alguien manipulara el auto porque Chloe era la heredera de la familia, así que quería que se fuera cuanto antes. Si Chloe moría y Zoe era inútil, entonces solo quedaría yo. Para mamá, era fácil tratar conmigo. Podría simplemente traer a Jason a la familia para reemplazarme. Así, el negocio familiar quedaría lógicamente en manos de ella y su hijo. Pero inesperadamente, Chloe no murió en el acto tras el accidente. Al principio, su madre no quería salvarla, pero unos transeúntes la filmaron, así que no tuvo más remedio que escenificar este trágico drama. Chloe fue trasladada de urgencia al hospital. Sobrevivió, pero sus piernas quedaron paralizadas. Su madre le sugirió a Chloe que fuera al extranjero para continuar su tratamiento, afirmando que el equipo médico allí era más avanzado y la ayudaría a recuperarse.
Incluso la ayudó activamente a contactar con el mejor hospital privado. El resultado era predecible. Después de medio año, las piernas de Chloe no mostraban mejoría. Chloe, por fin has vuelto. Tenía muchas ganas de verte. Jason corrió hacia Chloe, sonriendo como un sociable. Le dijo, he oído a mamá hablar mucho de ti, diciendo que eres maduro, sereno, guapo y elegante. Verte es mejor que oír hablar de ti. Eres más joven y guapa de lo que imaginaba. Chloe se había vuelto muy insegura e incluso algo retraída debido a su discapacidad. Durante un tiempo, papá y yo volábamos a menudo al extranjero para verla, pero siempre nos mandaba lejos. No quería ver a nadie, solo a mamá. Al final, ya no nos atrevimos a visitarla. Ahora bien, la actitud proactiva de Jason claramente incomodó un poco a Chloe, pero ella parecía incapaz de resistir su entusiasmo. Sus ojos estaban llenos de alegría al verla. Chloe, debes estar cansada después de un vuelo tan largo, ¿verdad? Déjame darte un masaje. Dicho esto, empezó a masajearle la espalda a Chloe con mucha intensidad, preguntándole constantemente, Chloe, ¿estás cómoda? Sabía que ibas a volver, así que aprendí a darte masajes. El masajista también me enseñó a masajear las piernas para favorecer la circulación. Cuando vuelvas, te las masajearé todos los días, ¿de acuerdo? Vi que Chloe parecía un poco incómoda, pero al final aceptó. Esta vez, no tenía pensamientos. Deja que Jason presuma por ahora. Como dice el dicho, cuanto más alto subes, más dura es la caída. Si no les das un pequeño capricho, ¿cómo puedes llevarlos al límite al final? Después de eso, Jason se ganó rápidamente a Chloe. Él, que al principio era un poco inseguro, se volvió tan extravagante como un pavo real en casa desde que Chloe lo aceptó. Mamá también estaba muy satisfecha. ¿Cómo podía ser completamente inútil el hijo que había criado con tanto esmero durante tantos años? ¿Cómo podía ser inferior incluso a mí? Así que empezaron a dar el gran paso. El 15º cumpleaños de Jason estaba programado para 2 días antes del año nuevo. Mamá se dedicó a organizar una gran fiesta de cumpleaños para Jason en casa, invitando a todos los familiares y amigos, que también sirvió para presentarlo formalmente. Papá no estaba dispuesto. Ya no sentía nada bueno por Jason, ni siquiera una profunda rencor. Al fin y al cabo, nadie criaría voluntariamente al hijo ilegítimo de su esposa. Para no alertar al enemigo, papá aguantó. Sin embargo, no participó en los preparativos de la fiesta de cumpleaños de Jason, dejándoselo todo a mamá. Ojos que no ven, corazón que no siente. Mamá, por supuesto, estaba encantada de hacerlo. Se había esforzado mucho en esta fiesta de cumpleaños. Así que, el día del cumpleaños de Jason, mucha gente vino a casa. Mamá invitó a casi todos los familiares y amigos importantes a celebrar el cumpleaños de Jason. La gran villa bullía de emoción. Jason vestía un elegante traje rosa y se quedó al lado de mamá. Mamá lo presentaba con entusiasmo a todos. Papá no lo soportó y regresó a su habitación, alegando que tenía algo que hacer. Zoe ni siquiera bajó, con la excusa de que tenía que estudiar. Solo Chloe, que nunca había socializado desde que sus piernas se incapacitaron tras el accidente, apareció en el pasillo para Jason. Jason, después de acompañar a mamá en una ronda de saludos, apareció ante mí. Casualmente estaba sola comiendo en la zona de postres. Me dijo con una sonrisa, Leo, este traje que llevo me lo regaló Chloe. He oído que es muy caro. Me encanta. ¿Te parece bien? Jason dio varias vueltas delante de mí, presumiendo a propósito. Fue igual en mi vida anterior. Usó este método para alimentar mi resentimiento hacia él, y luego se hizo pasar por débil e indefenso. De hecho, ya había caído en su trampa y tuve un conflicto muy desagradable con él. Esto provocó que toda la familia, e incluso todos los asistentes a su fiesta de cumpleaños, me acusaran de no ser lo suficientemente sensata. Esta vez, no me molesté en seguirle la corriente y simplemente le dije con ligereza, es muy bonito. ¿Te queda bien? ¿No estás celoso? Jason, al ver que no caí en la trampa, siguió causando problemas. Para nada celoso, dije con magnanimidad. Chloe me había comprado mucha ropa bonita antes. Hoy es tu cumpleaños y te compró un traje. ¿Por qué estar celoso?
Pensé que no estarías contento. Oí que antes eras el más apegado a Chloe. Estos últimos días, Chloe ha pasado más tiempo conmigo para ayudarme a adaptarme a esta familia. Me preocupaba que te molestaras. Menos mal que no. Te entendí mal. No dependes tanto de Chloe. En ese momento, Chloe se dio la vuelta en su silla de ruedas. No sé qué le había estado diciendo Jason a Chloe estos últimos días. En fin, era evidente que Chloe tenía un instinto protector hacia Jason. Al vernos solos, temió que lo intimidara, así que vino. Jason, por supuesto, la vio. Dijo esas palabras deliberadamente para que Chloe las oyera. Quería decirle que mis sentimientos por ella no eran tan profundos como los suyos. ¿No dijo mamá que eras nuevo en esta familia y desconocido? ¿Así que todos deberíamos cuidarte más? Se supone que debo ser como tú, tentando a la suerte y monopolizando a Chloe todo el tiempo, le pregunté, fingiendo confusión. Jason se sintió un poco incómodo con mis palabras. Pero solo por un segundo. Al instante siguiente, empezó a acusarme sin pudor. ¿Me culpas por monopolizar a Chloe? Pero acabas de decir que no te importaba. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro como si fueran gratuitas. Cualquiera que no lo supiera pensaría que le hice algo. Chloe, al ver a Jason llorar tanto, su voz se volvió un poco grave. ¿Qué pasa? Y nada, dijo Jason con tristeza. Definitivamente seré más consciente en el futuro. Leo, por favor, no te enojes, ¿de acuerdo? Vine a esta familia para unirme a ustedes, no para separarlos. Aunque era la segunda vez que lo oía, no pude evitar reírme a carcajadas. ¿Qué descarado tuvo que ser Jason para decir semejante cosa? Leo, Chloe, al ver mi sonrisa burlona, su rostro se ensombreció aún más. Sin siquiera preguntarme los detalles, se puso inmediatamente del lado de Jason. Jason acaba de llegar a esta familia, no está familiarizado con nada. Papá y Zoe lo ignoran. Como su hermano menor, ¿no podrías cuidarlo un poco? ¿De verdad Chloe cree que debería cuidarlo? Le pregunté en serio. No deberías, replicó Chloe. La familia te ha consentido desde pequeña, no sabes cómo ceder. Da la casualidad de que, ahora que Jason está aquí, también deberías aprender a llevarte bien con tus compañeros. Dicho esto, Chloe estaba a punto de llevarse a Jason aparte, dejándome sola en el salón de banquetes. Aunque ya lo había experimentado una vez en mi vida anterior, seguía sintiéndome muy incómodo. Reprimí el impulso. Al fin y al cabo, el buen espectáculo estaba por llegar. Observé cómo Chloe se preparaba para irse con Jason. Apenas habían dado 2 pasos cuando el traje rosa de Jason se rasgó de repente con un silbido. El dobladillo trasero del traje fue fácilmente pisado. Sin embargo, no lo pisé. Fue Jason quien, mientras Chloe no miraba, pisó deliberadamente su propia ropa. En cuanto Chloe giró la cabeza, él escondió rápidamente el pie y luego cubrió la zona un tanto indecente que quedaba expuesta debido a la ropa rasgada. Parecía completamente devastado y no pudo evitar preguntarme en voz alta. Leo, ¿cómo pudiste hacerme esto? Solo Chloe se había dado cuenta de la pequeña discusión entre Jason y yo. Quizás mamá también. Mamá estaba completamente preparada para esta noche. En ese momento, debido al grito de Jason, todos en el pasillo se sobresaltaron. Jason parecía aún más devastado y avergonzado. Chloe se quitó rápidamente la chaqueta del traje y se la entregó a Jason. Jason la tomó, con aspecto agraviado, y se la envolvió con fuerza, como un pajarito asustado, inspirando lástima. ¿Qué pasa? Mamá también se acercó en ese momento. Yo. Jason tartamudeó, temeroso de hablar delante de tanta gente. Chloe, ¿qué pasó exactamente?, le preguntó mamá. Chloe fue directa, sin escatimarme en honores, y me culpó directamente. Leo pisó la ropa de Jason y la rasgó. Leo, ¿cómo pudiste tratar así a tu hermano? Hoy es su cumpleaños. ¿No puedes estar menos celoso? No ha tenido un cumpleaños como Dios manda en 15 años. ¿Nunca tuviste un cumpleaños como Dios manda? ¿Así que celebrabas con un perro todos los años? En ese momento, se oyeron murmullos en el pasillo. ¿De verdad es Leo tan consentido?
¿Cómo pudo avergonzar a Jason así en público? Sea como sea, Jason ahora es hijo de esta familia desde que entró en su casa. ¿Cómo puede Leo ser tan dominante? He oído que este chico Jason ha tenido una vida muy dura. Leo no tiene ninguna empatía. Todos me culpaban. Vi que mamá y Jason apenas podían ocultar sus sonrisas triunfantes. Creían que su plan estaba a punto de triunfar. Con calma, comencé a enviarle mis pensamientos a Chloe. No importa cómo se lo explique ahora, es inútil, ¿verdad? Incluso mi querida hermana, Chloe, cree que pisé el traje de Jason a propósito. Vi a Chloe congelarse por un momento. Estaba claramente un poco desconcertada. ¿Por qué oyó mi voz si no me vio hablar? Continué. En realidad, no es problema que me hagan daño, pero no quiero que Chloe se quede en la ignorancia de todo por culpa de su madre. Si Chloe supiera que su madre contrató a alguien para causarle la lesión en la pierna, ¿se sentiría desconsolada? Quiere muchísimo a su madre. No quiero que Chloe esté triste. Chloe estaba sentada en su silla de ruedas y vi cómo su rostro cambiaba drásticamente de repente. Sus manos se aferraban a los lados de la silla con fuerza, su cuerpo temblaba de ira. Jason estaba muy cerca de Chloe. Inmediatamente percibió el cambio en las emociones de Chloe y casi esbozó una sonrisa. Pensó que Chloe lo estaba defendiendo, que estaba enojada conmigo. Jason probablemente sintió que era el momento oportuno y dijo rápidamente, Leo, si me detestas tanto, dejaré esta familia. Poder venir a esta familia y disfrutar de este mes de felicidad, con papá, mamá, hermana y hermano, ya me hace muy feliz. No me atrevo a pedir más, y no quiero hacerte infeliz, Leo. Si no eres feliz, por mucho que me guste esta familia, yo no seré feliz. Las sinceras palabras de Jason conmovieron a todos al instante. Familiares y amigos empezaron a criticarme de nuevo por él. Leo, qué insensato eres. Jason está siendo muy considerado contigo. ¿Por qué no te llevas bien con él? Hazle caso a tu tía. Discúlpate con Jason. No seas tan testarudo. Jason es muy bondadoso. Tener un hermano así es una bendición. Date prisa y discúlpate con tu hermano. No lo lastimes. Al ver a tanta gente de su lado, Jason se sintió aún más seguro. Dijo, por favor, no le compliques las cosas a Leo. No quiero que esté triste. En esta familia, hizo una pausa, con aspecto un poco triste, y tras un largo momento dijo, de todas formas, fui adoptado. Nunca pertenecí a esta familia. Por favor, no hables de Leo. Si no le gusto, debería irme. Desde que te traje a casa, perteneces a esta familia. Mamá dijo con firmeza, siguiéndole el juego a Jason. No tengo nada que pertenezca a esta familia. Jason dijo con tristeza, no tengo nada. No he aportado nada a esta familia. ¿Cómo puedes ser tan inseguro? Mamá dijo con un tono de impotencia, mamá, por favor, mándame al orfanato esta noche. Ahí es donde pertenezco. ¿Cómo puedo demostrar que tienes estatus e identidad en nuestra familia? ¿Cómo puedo hacerte sentir que toda nuestra familia te da la bienvenida? Mamá parecía muy ansiosa, como una hormiga en una sartén caliente, desesperada por quedarse con Jason, pero incapaz de encontrar una mejor manera. Si no lo hubiera experimentado yo misma una vez, me habría vuelto a engañar. Es una lástima que mamá no se convirtiera en una actriz galardonada. Había actuado impecablemente en nuestra familia Miller durante más de una década. Mamá no era mi madre biológica. Mi madre biológica falleció en un accidente menos de un año después de mi nacimiento. Mamá era solo una gerente junior en la empresa de papá. Tras enterarse de que papá había enviudado, comenzó a perseguirlo agresivamente. Papá no había considerado a mamá en absoluto antes. Sentía un profundo afecto por mi madre biológica. Pero no pudo resistirse a los esfuerzos de mamá, que empezaron conmigo y mis dos hermanas. Se portó muy bien con nosotros, tanto que mis dos hermanas, papá y yo nos quedamos atónitos. A los 3 años, tuve fiebre muy alta. Papá estaba solo para ayudar en la empresa tras el fallecimiento de mi madre biológica, y casualmente, tenía un asunto urgente con la empresa ese día, así que no podía irse. Esa noche, fue mamá quien se ofreció a llevarme al hospital.
Cuando papá terminó su trabajo y corrió al hospital, vio a mamá abrazándome, dormida en la cama. Durante 2 años, mamá finalmente conmovió a papá. Mis familiares, incluyendo los del lado biológico de mi madre, convencieron a papá para que aceptara a mamá. Papá finalmente bajó la guardia y se casó con mamá. Cuando mamá se casó, incluso hizo una promesa pública: amaría a papá toda la vida, cuidaría de mí y de mis 2 hermanas toda la vida, y solo tendría 3 hijos en su vida. Mamá cumplió su palabra y no tuvo más hijos con papá durante más de una década. De hecho, hubo una época en que papá consideró tener hijos con mamá. La familia era adinerada y podían permitirse criar algunos hijos más. También esperaba dejarle a mamá un linaje. Pero mamá no estaba de acuerdo, alegando que 3 hijos eran suyos y que estaba muy contenta. Al ver a mamá tan firme, papá no insistió más, pero sus sentimientos por mamá se intensificaron. Más tarde, mis 2 hermanas y yo empezamos a llamarla mamá. Para los demás, mamá era una persona devota y maravillosa. Nadie podría imaginar que todo esto fuera una conspiración de mamá. No tuvo hijos con papá porque ya tenía un hijo con su amor de la infancia. Tampoco quería tener ningún vínculo con papá a través de los hijos. Desde el principio, quiso que nuestra familia se destruyera. En la vida anterior, sí que lo logró. Le arrebató la compañía a papá, lo obligó a saltar de un edificio, dejó a Chloe sola en el extranjero con las piernas lisiadas, vio a Zoe morir de enfermedad y me empujó desde la azotea, asegurándose de que muriera con agravios. Ella, junto con su amor de la infancia y su querido hijo Jason, disfrutaron con descaro de todo lo que pertenecía a nuestra familia Miller. En ese momento, alguien en el pasillo gritó de repente: ¿no es sencillo? Jason no se siente seguro en esta familia, así que dale seguridad. Dale acciones de Miller Corporation ahora. Una vez que tenga acciones, ¿quién puede decir que no es un Miller? El que hablaba, aunque era pariente paterno, hacía tiempo que había sido comprado por mamá. Y la razón por la que usó este método también fue porque su madre ya lo había logrado. En aquel entonces, para compartir la carga con su padre, se convirtió en alta ejecutiva de la empresa. Sin embargo, recibió críticas por no ser lo suficientemente competente para el puesto. Todo orquestado por su madre, por supuesto. Papá, en un ataque de ira, le dio a mamá el 20% de las acciones. Ahora mamá quería usar el mismo truco otra vez. No puedo aceptarlo, no puedo. Jason se negó rápidamente, con aire considerado y agraviado. En su vida anterior, papá le había dado estas acciones. Sintió lástima por Jason y le dio el 10% de las acciones. En ese momento, papá solo tenía el 30%, así que, tras darle a Jason 10, le quedaron 20. Del resto de las acciones, el 20% estaba en manos de Chloe, el 20% en manos de mamá y el otro 30% se distribuyó entre varios accionistas no familiares. Mamá usó su 20% y el 10% de Jason. Luego adquirió en secreto algunas acciones de otros accionistas y, además, le tendió una trampa a mi hermana para que se quedara con el 10%. Convirtiéndose en la mayor accionista de Miller Corporation. Esta vez, papá no estaba. Vi que mamá desvió la mirada hacia Chloe. Dijo: Chloe, mamá nunca te ha pedido nada. También sabes que las acciones que tiene mamá son para ayudar a tu papá con su trabajo en la empresa. Actualmente te estás recuperando y no necesitas trabajar. Dale a Jason el 10% por ahora, y mamá encontrará la manera de compensarte más adelante. Mamá lo dijo como si fuera algo natural. No creía que Chloe la rechazara. ¿Cómo iba a negarse? Justo ahora, Chloe me había avergonzado públicamente para defender a Jason. Si le daba las acciones a Jason ahora, sería la mejor lección para mí. Creía que Chloe no podía negarse. Pero no se había dado cuenta de que papá y Zoe habían bajado. Un sirviente debió haberles informado. Papá y Zoe temían que estuviera en desventaja, así que bajaron corriendo. En ese momento, toda la familia escuchó mis pensamientos. Si Chloe le da sus acciones a Jason, mamá estará un paso más cerca de embargar los bienes de nuestra familia. De hecho, la pierna de Chloe no es incurable. Mamá simplemente nunca intentó seriamente que la trataran. Ella organizó deliberadamente que los médicos en el extranjero fueran médicos. Menudo dilema. Si supieran que mamá hizo todo esto solo para casarse con su primer amor, ¿se desmoronaría esta familia?
Vi como toda la familia miraba a mamá, y todo cambió por completo. Chloe estaba tan enojada que su cabello casi humeaba. En ese momento, Jason seguía negándose deliberadamente, haciéndose el tierno delante de Chloe. Mamá, no quiero. ¿Cómo puedo quitarle las acciones a Chloe? Chloe, no le hagas caso a mamá. No sería tan insensible. Mientras hablaba, incluso tomó el brazo de Chloe, queriendo fingir ternura y encanto. Pero en cuanto tocó a Chloe, se oyó un golpe sordo. Chloe lo empujó al suelo con una fuerza repentina, luciendo excepcionalmente desaliñado, dejando atónitos a todos. Incluso Jason estaba tan sorprendido que olvidó gritar de dolor. Mamá fue la primera en reaccionar, incrédula. Chloe, ¿qué haces? ¿Cómo puedes tratar así a Jason? ¿Estás loca? Ja, se burló Chloe. La mirada que dirigía a mamá era como si quisiera cortarla en 1000 pedazos. En mi vida anterior, después de morir y convertirme en una madre seguidora de almas, en cuanto supe la verdad, también deseé poder morderla hasta matarla. Pero no pude. Me tranquilicé, pensando, Chloe no tiene pruebas para acusarla ahora mismo. Nadie le creerá y pensarán que toda nuestra familia está acosando a Jason. No vale la pena dejar que mamá y Jason manchen la reputación de nuestra familia. Hay cámaras de seguridad en la casa. Si volvemos a ver la grabación, sabremos si Jason me estaba incriminando. Vi a mi hermana luchando por controlarse. Mamá seguía regañando a Chloe, diciendo que su temperamento había cambiado desde el accidente. Otros también pensaron que mamá tenía razón y se pusieron de su lado, hasta que Chloe le ordenó, señor Wilson, busque las grabaciones de vigilancia del pasillo ahora mismo. En cuanto Jason oyó las grabaciones, entró en pánico. Miró rápidamente a mamá. Mamá también estaba un poco nerviosa y dijo, ¿por qué estás sacando las grabaciones de vigilancia? Chloe la ignoró. Mamá le gritó al señor Wilson, no hace falta que saques las grabaciones. Yo tomo las decisiones en esta casa. Papá habló, con un aura poderosa y escalofriante. Señor Wilson, reproduzca la grabación. Sí, señor. Al ver que la situación era irreversible, Jason se levantó rápidamente del suelo. Como Chloe no me recibe bien, y toda la familia no me recibe bien, entonces me iré. Me iré sin más. Nadie puede irse hasta que se limpie el nombre de mi hermano. Chloe lo reprendió. Aunque sus piernas estaban incapacitadas, después de todo, ella era la heredera que papá había preparado personalmente, y su presencia no era menos imponente que la de papá. Fue solo el accidente lo que la desanimó temporalmente. Jason no se atrevió a hablar. Mamá intentó hablar varias veces, pero finalmente cerró la boca. Se reprodujeron las imágenes de vigilancia y todos vieron claramente que Jason se había rasgado el traje a propósito y luego, como un villano, me acusó falsamente. La opinión pública cambió de inmediato. Jason no estaba ahogado en saliva en ese momento. Incluso con la piel más dura, fue humillado hasta la muerte. Que se fuera. Papá no malgastó más palabras. No quiero volver a verlo. No, no me voy. Jason no soportó oír que lo enviaban lejos. Acababa de empezar a vivir en esa bonita casa, recién adquirido el estatus de joven amo de la familia Miller. No soportaba irse. Cabe decir que su madre no se había atrevido a darles demasiado a Jason y a su padre a lo largo de los años, por miedo a ser expuesta. Lo que Jason disfrutaba ahora en nuestra familia era, naturalmente, completamente diferente a lo que disfrutaba con su padre. Nunca lo volveré a hacer. Nunca lo volveré a hacer. Papá, por favor, dame otra oportunidad, ¿de acuerdo? Jason lloró desconsoladamente. Si todos no hubieran visto su verdadera cara, los habría engañado otra vez. Papá ni siquiera lo miró. Despídelo. No ensucies esta casa. Mamá, mamá. Jason le suplicó a mamá otra vez. Mamá, por supuesto, no era tonta. Sabía que Jason era un inútil y cortó lazos con él decididamente. No esperaba que fueras así. Te juzgué mal. Te enviaré lejos ahora mismo. Entonces le dijo a papá, de verdad no esperaba que fuera tan buen actor. Lo despediré de inmediato. No te enfades. Papá rió levemente.
Ver a mamá ahora era como ver a un payaso. Mamá pensó que papá solo estaba enojado y no le dio mucha importancia, así que se llevó a Jason a rastras. Aunque mamá amaba mucho a su primer amor y a su hijo biológico, valoraba aún más el dinero. De lo contrario, no habría abandonado a su esposo e hijo por dinero. Así que, después de que Jason fuera expulsado esta vez, no tendría una buena vida. Mamá sin duda le echaría la culpa de todo a Jason. Claro, para nuestra familia, eso no importaba. Lo importante era cómo hacer que mamá lo perdiera todo y recibiera lo que se merecía. Después de que mamá despidiera a Jason, lo primero que hizo al regresar fue disculparse con toda la familia delante de todos los invitados. Mamá estaba muy arrepentida y parecía muy inocente. Dijo que no sabía que Jason fuera así. Ella también había sido engañada por él. Había sido tan buena con Jason, y estaba profundamente herida. Papá dijo sin rodeos que el más herido era Leo. Jason casi lo incrimina. Mamá asintió rápidamente. Sí, Leo fue el más herido. Es culpa de mamá. Mamá te pide disculpas. ¿De acuerdo? Mamá promete no volver a ser tan compasiva y adoptar a otros niños. Eres el único hijo de mamá. Quise vomitar, pero me contuve. Papá dijo que, ya que el daño ya está hecho, unas pocas palabras de consuelo son demasiado falsas. Deberías darme una buena compensación. Entonces, Leo, dile a mamá que quieres. Te daré lo que sea. Mamá dijo con sinceridad. Cualquier cosa. Le pregunté inocentemente. Por supuesto. ¿Cuándo ha faltado mamá a su palabra? Mamá lo prometió. Pensó, como siempre, que podría conquistarme con solo un dulce. Quiero las acciones de mamá en Miller Corporation. Dije directamente. Vi que la expresión de mamá cambió visiblemente. Tras una larga pausa, tartamudeó, solo tienes 14 años. Las acciones no te resultan prácticas. Pero mamá acaba de decir que le daría acciones a Jason. ¿Acaso no soy tan importante como Jason para mamá? Le pregunté, con cara de dolido, como si comentara con indiferencia, ¿Jason es tu hijo biológico? Esa frase la asustó profundamente. ¿Cómo es posible? No digas tonterías. Solo te tengo a ti como hijo. Entonces, ¿por qué mamá estaba dispuesta a darle acciones a Jason, pero no a mí? Mis acciones son para ayudar a tu padre en la empresa. No hace falta, dijo papá. Chloe ya aceptó ir a trabajar a la empresa. Chloe no. Mamá no lo creía. Estaba convencida de que Chloe seguiría desanimada. Soy la hija mayor de la familia. Debería asumir las responsabilidades de la familia, dijo Chloe, palabra por palabra. Mamá apretó los dientes, visiblemente reacia, pero no encontraba una razón para negarse. ¿Puede mamá darme las acciones ahora? Acabas de decir que aceptarías cualquier cosa que te pidiera. La miré expectante. Con tanta gente en el salón, todos los invitados la observaban. Si se negaba, no podría salvar las apariencias. Apretó los dientes. En ese momento, no se atrevía a romper con su familia. En su opinión, si se deshacía de la fachada, solo tendría ese 20% de las acciones. Si no lo hacía, aún tenía la oportunidad de volver. Había pasado tantos años para llegar a este punto. ¿Cómo podría reconciliarse? Dijo que estaba bien. Mamá se deshizo de sus acciones a regañadientes. Dije con alegría, ¿mamá me va a dar todas sus acciones? Con el 10% te bastará. Le pedí a tu hermana que también le diera esa cantidad a Jason. Mamá negoció. Para ella, ¿no debería ser yo más importante que Jason?, pregunté con cara de dolido. Mamá guardó silencio un buen rato, claramente reticente. Papá lo dijo sin rodeos, cuando aceptaste mis acciones, dijiste repetidamente que no las querrías, que se las dejarías todas a los niños. Ahora que solo se las estás dando a Leo un poco antes para compensar su resentimiento, no estás dispuesta. Mamá estaba acorralada por papá y no pudo ceder. Con tantos familiares y amigos observándola, su imagen de buena madre, si la mantenía o no, dependía de ella. Si la mantenía, sus décadas de planificación serían en vano. Pero si no la mantenía, solo tendría este 20%.
ella no estaría satisfecha. Papá no apuraba a mamá, dándole tiempo para pensarlo bien. En fin, él no era el que estaba avergonzado. Gotas de sudor le corrían por la frente a mamá. La gente cercana empezó a susurrar: nadie hace las cosas gratis, ¿verdad? Es solo que antes había hablado con demasiada seguridad, como si fuera una bofetada. Si de verdad tratas a tus hijos como si fueran tuyos, ¿por qué te importan estas acciones? Sigues siendo egoísta, la gente es egoísta. Delante de tanta gente, mamá no pudo dejarse amedrentar. Vi un destello de crueldad en sus ojos, que desapareció al instante. Al instante siguiente, se mostró muy magnánima y dijo: ¿cómo no iba a estar dispuesta? Dije, cuando tomé estas acciones en aquel entonces, que las guardaba para los niños. Estaba considerando darle a Zoe el 10%. Como Chloe y Leo tienen acciones, Zoe no puede tener menos. No las necesito, dáselas a Leo. Zoe se negó rotundamente. Todos conocían sus intenciones. Creía que Zoe era la más fácil de controlar. La diligencia que Zoe mostraba ahora era pura actuación y no duraría más que unos días. Como Zoe no los quiere, se los daré a Leo, dijo mamá, dejándose llevar. Gracias, mamá, yo también acepté con gusto. Papá no tardó nada, llamando directamente al abogado de la empresa para firmar el acuerdo de transferencia de acciones en el acto. Mamá probablemente nunca imaginó que traer a Jason aquí para ayudarla la llevaría a perder tanto a la dama como a los soldados. Debe estar profundamente arrepentida. Claro que, para toda nuestra familia, esto no fue suficiente. En su vida anterior, destruyó a nuestra familia. En esta, naturalmente, le pagaríamos el doble. Después de eso, nuestra familia volvió a la normalidad. Pero era evidente que mamá estaba empezando a entrar en pánico. No tenía acciones ni control sobre la empresa. Papá y Chloe fueron a trabajar como siempre, y Chloe también encontraría tiempo para la rehabilitación. Zoe se dedicaba a entrenar y estudiar frenéticamente. Yo seguía siendo el favorito de la familia. Nuestra familia iba mejorando cada vez más, al contrario de lo que mamá quería. Finalmente no pudo más. Usó la excusa de que un pariente en su ciudad estaba en apuros y necesitaba que regresara de viaje a su pueblo, y se fue. La noche que se fue, alquiló un coche en secreto y condujo decenas de kilómetros de regreso a la villa. Mientras toda nuestra familia dormía, ella provocó un incendio y quemó nuestra villa. Eran más de las 3 de la mañana, todos dormían y ningún vecino se dio cuenta. Para cuando la administración de la propiedad lo descubrió, el fuego ya había consumido toda la villa. Los bomberos tardaron toda una noche en extinguir el incendio por completo. Mamá solo regresó rápidamente tras ser notificada al día siguiente. En cuanto regresó, se arrodilló en el suelo, llorando desconsoladamente. Los espectadores no pudieron evitar compadecerse de ella y se acercaron para consolarla. Mamá parecía no oírla, completamente devastada. Si lo hubiera sabido, no me habría ido. Si lo hubiera sabido, habría muerto contigo. Estás muerto. ¿Qué sentido tiene que viva solo? Actuó de forma tan convincente que nadie vio la sonrisa triunfante en sus ojos. Ahora que toda nuestra familia había muerto, ella era la única heredera, tal como estaba secretamente complacida. Mamá, la llamé desde atrás. Vi temblar el cuerpo de mamá. Creyó que estaba alucinando. Cariño, papá también la llamó. Se giró, temblando, y miró hacia atrás, viendo a toda nuestra familia detrás de ella, sana y salva. Estaba tan asustada que se desplomó en el suelo. ¿Se han convertido en fantasmas? Estamos vivos y bien, dije. Ayer hicimos un viaje por mar y acabamos de regresar. ¿No estabas en casa? Mamá se puso nerviosa al instante. La furia en sus ojos era incontrolable. Deseó poder matarnos inmediatamente. No, respondí, y luego pregunté con inocencia, ¿qué pasó con nuestra casa? Mamá empezó a mirar a todos lados. Le costaba controlarse. Escuché que había gatos callejeros hace unos días. Creo que instalé unas cámaras ocultas en la entrada. Déjame revisar, dije, a punto de sacar el móvil para revisar las grabaciones de vigilancia. Mamá se asustó muchísimo. Se levantó del suelo de un salto, me arrebató el teléfono y lo estrelló con fuerza contra el suelo.
Todos la miraron. Mamá sonrió y dijo, qué bien que estén todos bien. Nada más importa, mientras nuestra familia esté unida. Nuestra familia sí está unida, pero sin ti, papá lo dejó claro. ¿Qué? Cariño, ¿qué dices? Mamá estaba tan nerviosa que ya no pudo ocultarlo. Papá dijo, ¿no sabes mejor lo que has hecho? Le he entregado todas las pruebas a la policía. Ahora, prepárate para afrontar las consecuencias legales. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mamá se volvió completamente loca, incluso furiosa. No admitió nada de lo que había hecho. Ya le di a la policía el vídeo de cuando incendiaste la villa anoche, dijo papá. Entonces, su mirada se desvió. Mira, la policía ya está aquí. Al verla, mamá se dio la vuelta y echó a correr. ¿Pero cómo iba a ser rival para la policía? La sometieron en pocos movimientos, con un aspecto desastroso. Mientras la subían al coche patrulla, nos gritó, ¿cómo se enteraron? ¿Cómo se enteraron? Lo hice también. ¿Cómo pudieron enterarse? No entendía que había hecho mal. No podía aceptar que sus muchos años de humillación la llevarían a la destrucción. Mamá fue finalmente condenada a 10 años de prisión por no haber causado ninguna víctima. Después de que la encarcelaran, fui a verla. En cuanto me vio, se puso muy nerviosa. Me dijo, Leo, todavía quieres a mamá, ¿verdad? Cuando mamá salga de prisión, te llevará al parque de diversiones. Mamá te comprará comida deliciosa. No te quiero, la interrumpí, asqueada. ¿Entonces por qué viniste? Viniste a verme porque no soportaba separarte de mí. Vine a reírme de ti, con una sonrisa cruel dibujada en mis labios. Una sonrisa así no debería existir en el rostro de un chico de 15 años. Los ojos de mamá estaban llenos de terror. ¿Tú? ¿Quién eres? No eres Leo. ¿Cómo podría no serlo? Simplemente no es lo que imaginabas. La miré, y mi sonrisa se hizo más profunda. Mamá, debes tener mucha curiosidad por saber por qué, después de todas tus intrigas, terminaste fracasando, ¿verdad? ¿Por qué? Mamá estaba muy nerviosa. Porque, la miré, repitiendo palabra por palabra, el cielo castiga a toda persona mala, si no, ¿cómo podría haber tenido la oportunidad de renacer? ¿Tú? Mamá pensó que estaba jugando con ella y casi se levantó para golpearme. Justo cuando intentaba hacerlo, los guardias de la prisión la apretaban. El dolor la ablandó de inmediato y suplicó clemencia. Verla así fue verdaderamente satisfactorio. Dije, mamá, seamos parientes de sangre o no, después de todo éramos madre e hijo. Déjame darte un regalo. Mamá me miró con una pizca de anticipación en los ojos. Le dije, palabra por palabra, que Jason no es tu hijo biológico. Cuando Jason regresó, papá se hizo una prueba de ADN y descubrió que no había relación materna. Pero el investigador privado que papá contrató sí capturó fotos del romance de mamá con su primer amor. Así que conocía todos los secretos de mamá. Imposible, imposible. Mamá no lo creía, pero ya se estaba derrumbando. Cuando salgas de prisión, busca las respuestas tú mismo. Eso probablemente sería muy interesante. Claro, eso ya no era asunto mío. Como mamá se vengaría cruelmente de su primer amor, como trataría cruelmente a Jason, eso era asunto suyo. En el peor de los casos, solo vería otro chiste. Salí de la prisión, mirando el cielo azul despejado y sonreí aliviado. Después, disfrutaría plenamente del calor familiar que no pude disfrutar en mi vida anterior. Deseo sinceramente que todas las cosas buenas de este mundo siempre estén contigo y conmigo.